Milarepa. De joven cometí actos perversos. Ya adulto, practiqué la benevolencia. Ahora estoy liberado tanto del bien como del mal, y he destruido la raíz de las acciones condicionadas. Soy viejo, dejadme en paz. ¿De qué serviría contaros más? Las cumbres heladas del Tíbet, envueltas en un aura de misterio y ascetismo, fueron testigos de la vida de Milarepa, un hombre cuya transformación, de oscuro practicante de magia negra a yogui iluminado, pasó a la historia. Su biografía es un testimonio del poder, el sufrimiento, la venganza, la redención y la transmutación, y ofrece una perspectiva amplia sobre la naturaleza dual humana, capaz de albergar maldad y santidad. Pero además, la crónica vital de Milarepa y su camino nos sirve de escaparate para conocer y explicar algunas de las ancestrales prácticas apenas conocidas del ocultismo tibetano, llamado Bon, y de otras técnicas esotéricas budistas que aún hoy se practican en secreto en el Tíbet. De la convergencia de ambos conocimientos, sabemos que en el siglo XI de nuestra era nació la leyenda de Milarepa, el perverso hechicero y primer iluminado en una sola vida del Tíbet. La leyenda de Milarepa. Milarepa, nacido como Zopaga, que significa disfrute para los oídos, vino al mundo en el año 1052 en el Tíbet. Conoció la felicidad hasta la prematura muerte de su padre. La fortuna de su familia, que debía asegurar su futuro, fue usurpada por sus tíos, sumiendo a su madre y a él en la miseria. Este acto de traición avivó en ellos un deseo insaciable de venganza. Impulsado por la desesperación y la presión de su madre, Milarepa estudió los ritos de las artes oscuras y la ancestral magia negra de la tradición tibetana conocida como Bon. Convertido en un hechicero temible, capaz de invocar espíritus y demonios para que le obedecieran, Milarepa ordenó destruir la casa de sus enemigos, matando a 35 personas en el acto, y destruyó las cosechas de su pueblo originario, creando un vendaval con sus artes mágicas. Sin embargo, la muerte y el sufrimiento causados por sus oscuras prácticas y actos de venganza no le trajeron la paz esperada, sino desesperación y culpa. Esta sombra lo empujó al camino de la transmutación interna. Abandonó la hechicería tibetana e inició la búsqueda de un maestro espiritual que pudiera guiarlo en un nuevo camino de purificación. Tiempo después, Milarepa encontró a Marpa el traductor, un maestro espiritual conocido por su sabiduría, rectitud y severidad. Marpa, sabedor del oscuro karma de Milarepa, continuó llamándolo gran hechicero, lo trató con extrema dureza y lo sometió a pruebas inhumanas y tareas humillantes, como construir una torre de piedra solo para desmantelarla y volver a empezar en repetidas ocasiones. Estas pruebas, físicamente extenuantes y emocionalmente desgastantes, llevaron a Milarepa a considerar acabar con su vida, pero su deseo de redención y determinación lo mantuvieron en el camino. Tras demostrar una paciencia y dedicación excepcionales, Marpa el traductor le reveló las enseñanzas ocultas del budismo tántrico. Milarepa aprendió secretos de meditación para transformar su mente y purificar su karma, así como prácticas esotéricas avanzadas como el Mahamudra o la técnica del calor psíquico, que permitía generar suficiente calor corporal
para meditar desnudo en la nieve durante días. Entregado enteramente a las enseñanzas de Marpa, Milarepa completó su transmutación y dejó de ser un mago negro para convertirse en un asceta disciplinado. Finalmente, retirado en las montañas, vivió en cuevas solitarias, sobreviviendo con una dieta mínima y en condiciones extremas, dedicándose por completo a la meditación intensa. Durante este tiempo de retiro, tuvo que enfrentar visiones demoníacas, pero Milarepa alcanzó un nivel de realización espiritual tan profundo que desembocó en la iluminación. Milarepa se convirtió en una figura central en la escuela Kagyu del budismo tibetano. Sus enseñanzas, que a menudo solía transmitir a través de canciones espontáneas conocidas como doha, son consideradas entre las más profundas y poéticas del budismo tibetano. Estas canciones no solo expresaban sus realizaciones personales, sino también servían como vehículos didácticos para sus seguidores. Su discípulo Gampopa sistematizó sus enseñanzas y expandió su influencia más allá de la escuela Kagyu. Sus enseñanzas sobre la meditación, la compasión y la renuncia acabaron resonando en otras tradiciones budistas. Hoy Milarepa es venerado como modelo de yogui iluminado y practicante tántrico en todo el budismo tibetano. Milarepa, un poderoso chamán de la tradición Bon. Por esta magia me han ofrecido fortunas de oro y turquesas al oeste, grandes cantidades de té, seda y ropa del este, caballos, yaks y ovejas en cientos y miles del sur. Pero tú eres el único que me ha dado el cuerpo, el habla y la mente. El Bon es una tradición religiosa tibetana con muchas similitudes con el budismo, pero con características únicas heredadas de un Bon antiguo prebudista que se remonta a tradiciones de 4000 años y una historia oral de 18.000 años. Este Bon ancestral es la cultura chamánica indígena de San Sun, el área que rodea el monte Kailas en el Tíbet actual. Consistía en prácticas y rituales poderosos para mitigar los efectos de vivir en un ambiente hostil y sanar problemas tanto terrenales como espirituales. Los antiguos Bonpos, chamanes y sacerdotes del Bon, poseían un gran conocimiento tanto de la dimensión energética del individuo como de la naturaleza y del universo. Algunos piensan que el Bon es una religión de brujos y nigromantes, con un modo de relacionarse con lo inexplicable, lo arcano y la muerte, terrorífico o macabro. Esto no es exclusivamente cierto, pero dentro del Bon sí existe un aspecto mágico y de hechicería muy marcado, con unas prácticas que se dividen en los llamados 4 vehículos causales, que incluyen signos, adivinación, astrología, medicina y ritos de limpieza y nutrición, apariciones y ritos protectores, poder mágico y ritos coléricos, y ritos funerarios. Relacionado en gran medida con el culto a dioses elementales de la naturaleza, fórmulas mágicas e invocaciones, el Bon aceptaba el uso de fuerzas demoníacas y sacrificios de sangre, e incluso ciertos rituales, como los exorcismos, que implican la destrucción de demonios dañinos, transfiriendo su conciencia a un reino superior al que están condenados a habitar debido a su karma. El Bon no considera estas prácticas un acto de magia negra, pues el ritual está en consonancia con el noble objetivo de la filosofía última del Bon, la liberación de todos los seres vivos del ciclo del sufrimiento. Milarepa y la transmisión esotérica en el Tíbet. Hijo mío,
Ya tienes la enseñanza de Mahamudra y la transmisión de los 6 yogas de Naropa. Si las practicas con perseverancia, estos métodos te conducirán al despertar. Sin embargo, no dispones de la enseñanza del traslado, que conduce al despertar en el mismo momento en que la practicas. En el Tíbet, los grandes maestros, tanto del Bon como del budismo, han comunicado sus conocimientos mediante 2 formas de transmisión: la exotérica, abierta a cualquiera que quisiera escucharles, y la esotérica, con enseñanzas y doctrinas profundas y muy valiosas, dirigidas exclusivamente a un reducido número de discípulos e iniciados. Este grupo selecto de discípulos es sometido a una especie de probación larga, a veces dura, que llaman los preliminares. Por lo general, suelen ser las postraciones, extendiéndose en el suelo en unas posturas determinadas, con unas meditaciones determinadas. Todas ellas tienen que repetirse 100.000 veces, con lo cual se requieren meses para completar estos preliminares, y solo cuando acaban es cuando el maestro comunica esas enseñanzas secretas. En el Bon existe incluso una transmisión muy curiosa, del maestro a un único discípulo mediante la transmisión al oído con una especie de pequeño tubo, para que solo la oiga el discípulo elegido y nadie más. Esta comunicación siempre se hacía en forma oral, algo muy propio de los chamanes y las religiones animistas en todo el mundo y en todas épocas. Aunque hoy en día hay textos donde esas enseñanzas orales tibetanas aparecen recogidas e incluso publicadas. Algunas técnicas secretas tibetanas. Para alcanzar un estado mental perfectamente relajado, practiqué la liberación secreta de la serpiente enredada. De esta manera, el fuego del tummo no tardó en extenderse por mi cuerpo. De las enseñanzas secretas en el Tíbet, las más practicadas entre los iniciados esotéricos del budismo o del Bon son los 6 yogas de Naropa, y de estos en concreto 3. El tummo es una técnica muy parecida al Hatha Yoga. Trabaja con la energía y su objetivo es engendrar calor psíquico como medio especial para acelerar la liberación, aunque como efecto secundario genera calor físico. La energía sutil, prana, en tibetano se llama lung, y discurre por 3 canales principales llamados en tibetano tsa: el canal central o uma, el canal izquierdo o gyangma y el canal derecho o roma. El más importante es el canal central, el uma, donde se encuentran los famosos chakras en los que se concentra ese lung o prana. Como es conocido, son 5. Uno está en lo alto de la cabeza, otro en la garganta, otro en el pecho, otro en el ombligo y otro en el perineo. Concentrándose en la meditación de esta energía sutil y mediante unos ejercicios físicos que permanecen en secreto, se consigue generar un fuego interno que consume los pensamientos y las pasiones perturbadoras, abriendo el camino a la gnosis de la tradición Bon o conocimiento trascendente. Por tanto, el tummo permite alcanzar el despertar o liberación, pero también sobrevivir cómodamente a temperaturas de frío terribles. Aún hoy en día existen lamas practicantes del tummo en el Tíbet. Esta técnica no se puede practicar en lugares cálidos como en la India, pues solo es adecuada en sitios fríos o durante duros inviernos, por el efecto secundario del gran calor liberado. El Powa es un extraño ritual, pero muy importante, practicado por los Bonpos y por los budistas, que se sigue practicando mucho hoy en día. Mediante una práctica prolongada, dependiendo de las dotes de cada discípulo y la dedicación,
Se consigue al final crear un orificio ínfimo en lo alto de la cabeza, en la juntura entre los huesos parietales. La finalidad radica en, a través de dicho orificio, poder transferir la conciencia en el momento de la muerte, pudiendo así voluntariamente influir en las circunstancias en que ha de producirse la siguiente reencarnación. También se usa para hacer salir el principio consciente y enviarlo al plano que uno pretenda, o incluso alcanzar conscientemente el Dharmakaya, que es la vacuidad. En algunos casos de Powa muy especial, llamado Drongyung, la tradición afirma que es posible enviar la conciencia al cuerpo de un fallecido. En un momento clave del ritual, el principio consciente sale disparado por ese orificio y va a fundirse en el corazón de una deidad que se visualiza enfrente, y en este momento se produce la fusión de la mente con la deidad. Esta es una práctica secreta de la que no se tienen demasiados detalles, aunque es sabido que esta deidad varía de unas escuelas a otras. El yoga de la clara luz. El término clara luz es una traducción del tibetano Osel. Esta práctica secreta se centra en la meditación del aspecto luminoso de la mente humana y de la vacuidad luminosa o suñata. Para las personas normales, dicha luz solo puede ser percibida por muy breve tiempo en el estado intermedio entre la muerte y la siguiente reencarnación, conocido como bardo. Los seres humanos comunes no la reconocen. En cambio, el que ha practicado este yoga de la clara luz durante mucho tiempo se ha familiarizado con ella y cuando llega a este momento del bardo, la reconoce. Se da cuenta de que esa es la naturaleza esencial de su propia mente y en ese momento queda liberado y alcanza el despertar. Y aunque no incluida en los 6 yogas de Naropa, destacaremos también el Cho. Cho es un término tibetano que significa cortar, y esta práctica trata de cortar el aferramiento a la idea del yo. En tibetano también emplean la expresión Lujin, que significa ofrenda del cuerpo, porque en un momento dado del ritual el practicante ofrece su propio cuerpo, simbólicamente descuartizado, para que se lo coman los dioses, los budas y los demonios. La meta es siempre arrancar de raíz el yo ilusorio, que no existe y que causa nuestros sufrimientos. Se suele hacer por la noche, aunque hay escuelas que lo practican 4 veces al día, y siempre en lugares un tanto especiales, como cementerios, crematorios y otros sitios relacionados con la muerte. Se usan algunos instrumentos muy especiales, bastante tétricos, pero típicos del budismo tibetano y del Bon. Kapala es un recipiente donde se hacen las ofrendas a las deidades, que antiguamente se hacía con una bóveda craneana y se llenaba de sangre. Hoy en día se hacen las ofrendas con vino. Damaru es un tambor doble construido con 2 cráneos contrapuestos y piel humana. Hoy en día esto no se ve y se hace de madera con piel de animal o sintética. Este tambor se toca haciéndolo girar para ponerse en comunicación con los espíritus. Kanglin es una trompeta de hueso, concretamente un fémur humano. Se toca 3 veces para que los espíritus acudan al banquete, en el que se les ofrece nuestro cuerpo para que sacien su hambre, y luego se toca una vez para que se alejen satisfechos y no causen perturbaciones ni problemas. En la actualidad, todas estas prácticas y enseñanzas secretas siguen vivas, sobre todo en los monasterios más alejados de los centros de población, donde las prácticas se conservan más genuinas. Diferencias entre el Bon y el budismo. Samsara y Nirvana brillan en el espacio luminoso. Todas las cosas están naturalmente en su sitio. Todo está marcado con el gran sello. Esta es la grandeza de la no dualidad.
Según las escrituras Bon, al principio solo existía el vacío de la potencialidad pura, de la que surge Sen-Laocar, la deidad suprema trascendente. Esta suprema deidad entrega las enseñanzas a Tompa Senrab, hombre santo supremo, con el propósito de que enseñe y libere a los seres del ciclo de renacimiento. Nacido, según el Bon, en el 1917 a.C., en un país al oeste del Tíbet difícil de identificar, Tompa Senrab alcanzó la budeidad varios cientos de años antes que el Buda Sakyamuni, considerado por el Bon una manifestación posterior del propio Tompa Senrab. Como Tompa Senrab es un ser completamente iluminado, un Buda, las enseñanzas de Bon son consideradas budistas, pero de un linaje diferente al del Buda Sakyamuni de la India. Otras formas de budismo se originaron posteriormente con el Buda Siddhartha Gautama en la India. Esta diferencia de linaje da como resultado diferentes textos, prácticas y formas externas. Las verdades de las enseñanzas son las mismas. Ambas cultivan la generación de sabiduría y compasión en los corazones y las mentes de todos los practicantes, y sus enseñanzas más elevadas enfatizan una forma de crear armonía tanto dentro de uno mismo como en relación con el mundo exterior y la sociedad a través de la autorrealización. En los textos Bonpo de la Gran Perfección hay una literatura tremenda, con muchos textos sobre la gran perfección que no aparecen en el canon budista tradicional. El Bon, en esencia, es una realidad compleja y rica. Por una parte, tiene enseñanzas filosóficas muy profundas, y paralelamente a ello, se encuentran ceremonias que realizan rituales de exorcismo para prevenir las fuerzas malignas de los espíritus. Magia negra, oráculos y conjuros aún hoy son practicados por los Bonpos en la gran meseta tibetana. La compleja vida de Milarepa nos revela que la verdadera sabiduría surge del enfrentamiento con nuestras sombras y la búsqueda de la luz interior. En las cumbres sagradas del Tíbet, donde lo visible y lo invisible se entrelazan, estos secretos ancestrales siguen vivos, protegidos por maestros que dedican sus vidas al retiro y la meditación. Milarepa, quien dominó las fuerzas oscuras para luego abrazar la iluminación, nos enseña que el camino hacia la trascendencia está lleno de pruebas que desafían no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Cada rito y práctica es un eslabón que conecta lo humano con lo divino, lo temporal con lo eterno. Al cerrar este capítulo sobre Milarepa y los secretos del Tíbet, encendemos una chispa en nuestro propio viaje espiritual. ¿Estamos listos para enfrentarnos a nuestros demonios y encontrar la luz dentro de nosotros? La respuesta, como en las montañas del Tíbet, espera ser descubierta en nuestro corazón.